Este es un año, desde el punto de vista de lo tradicional de los últimos tiempos, es distinto. Y que no creo que sea ni mejor ni peor, va a ser distinto porque, pues fíjate que si uno mira la composición de los bloques que están formados, el bloque del Frente de Todos tiene 8 miembros, el bloque de Juntos 6, hay un bloque de 2 y 2 bloques de 1, todos estos últimos de la oposición. Por lo tanto, como digo siempre, uno por ahí el imaginario colectivo supone que tener la oposición atomizada es más fácil para el oficialismo, y en realidad no, porque no siempre tenés interlocutores para poder llegar a los consensos necesarios. Así que creo que este año va a ser, más allá de la pirotecnia que haya normalmente verbal, va a ser un año de intenso trabajo legislativo y donde todos vamos a tener que dejar algo de lo tradicional de los últimos años, digamos del extremismo verbal, si vos querés, para llegar a esos puntos necesarios para poder llevar adelante. Hoy hay una comunidad que nos está mirando, que está expectante, hay un resultado electoral reciente, pero hay un resultado electoral anterior, y esas dos cosas deben conjugarse en bien de la comunidad, ¿no? Bueno, ¿qué expectativas en lo personal tenés en la palabra del intendente? Bueno, sos parte de... bien en el legislativo, pero están empapados de a dónde va el gobierno. ¿Qué expectativas tenés teniendo en cuenta el panorama más amplio, ¿no? Con la economía a nivel nacional, el fondo que está ahí en un arreglo que se cierra en estas horas? ¿Cómo ves el año para el Partido de la Costa? Mi vieja decía, éramos poco y parió la abuela, encima una guerra que va a alterar, que tendrá que ver con la costa, sí, va a alterar la economía, está alterando la economía mundial y esto repercute. Quiero decir, es para todos, para oficialismo y oposiciones de todos los municipios y de todas las provincias. Fueron 2 años impensados, con pandemia, con crisis económica, ahora una guerra, más el tema del acuerdo con el fondo, que en realidad no es la firma de un acuerdo, es la refinanciación del acuerdo que hizo Mauricio Macri. Creemos que va a ser un año difícil, pero este acuerdo, más allá de las objeciones que hasta en lo personal tengo, como militante del Frente de Todos, creo que le va a permitir a la Argentina 2 años, como mínimo 2 años de estabilidad, de crecimiento, y eso sí, cuando pasa a nivel nacional la reactivación, repercute en la costa. Solo mirar esta temporada, que algunos digan que el municipio no tuvo nada que ver, por ejemplo el previaje hizo que tuviéramos una temporada excelente, y eso siempre se redunda en un invierno menos dificultoso. Así que creo que va a poner, Cristian, yo tengo muchas expectativas, como presidente del bloque incluso, porque todo lo que hoy anuncie va a tener tratamiento legislativo seguramente, y bueno, ahí tendremos que ver cómo lo vamos manejando. Pero creo que básicamente va a ser hincapié en el tema obra pública, en el tema educación, y en todo lo que tiene que ver con las obras de infraestructura en nuestros barrios. Así que, bueno, nada, escucharlo y seguramente después sacar las conclusiones. Francisco. Marcelo, bueno, recién te escuchaba atentamente, hablaste obviamente de la temporada, lo hemos escuchado mucho, una temporada exitosa, unos distintos programas que se llevaron adelante, pero también consultarte en tu parecer, si consideras que el Partido de la Costa estuvo preparado realmente como para poder responder sobre toda la gran demanda que se dio, pensada e impensada también, ¿no? Por la gran cantidad de público que ha venido a la costa. Hay poco afecto a los pisos. Hubo inconvenientes en el inicio de la temporada, porque el agua es indiscutible, un tema que se resolvió en 10 días, y después la última temporada, me recuerdo, 1994, que se desbordó todo, los servicios que pasaban, porque vos eras una temporada hubo un equipo de gobierno que se dedicó a subsanarlos. Esto lo digo porque también se toma como una crítica. Bueno, el previaje, porque para algunas cosas el gobierno nacional es horrible, pero en esta sí le damos a la derecha, que por ahí el previaje ayuda un poquito, pero que la costa no tuvo nada que ver. Y la verdad es que me parece a mí, también tenemos que levantar un poco la autoestima de los costeros, porque por 2º año consecutivo fuimos el distrito más elegido por los
los argentinos. Por lo tanto, y le ganamos nada menos que a Mar del Plata, en turismo receptivo. Por lo tanto, me parece que con los problemas que hubo al principio y con el desborde de gente, el resultado final es positivo y por supuesto que siempre en un gobierno local y más con un intendente como Cristian, nunca está conforme y siempre va por más, así que las cosas que no se hicieron bien, que pasaron, son parte, por lo menos así lo entiendo que lo siente por haberlo hablado, son parte de los desafíos para que no nos vuelvan a pasar, esperando que la próxima temporada sea mejor que esta, ¿no? Bueno, ahí con lo que acabas de decir, ¿no? Que el intendente los escucha. ¿Es muy chico el núcleo de la gente que escucha o es cada vez más la gente cercana, políticamente hablando, claramente estamos hablando, que puede llegar a darle recomendaciones, sugerencias, plantearle situaciones que vivan los costeros? Mirá, todo intendente, todo gobernador, todo presidente tiene lo que está mal llamado el entorno, yo digo su círculo de colaboradores más inmediatos, y después tiene un gabinete que coordinar y conducir, y tiene una parte legislativa. A mí me toca hablar por esa parte legislativa, y la verdad que todos los planteos que le hemos acercado, todas las cuestiones que hemos visto a lo largo de la temporada, rápidamente fueron resueltos. Cristian tiene la particularidad, y esto lo digo ya casi desde el afecto, ¿no? Por conocerlo de hace muchos años, de que se ha formado en la gestión en un área tan sensible como es la comunicación y la articulación de áreas. Así que el diálogo, digamos, dentro de lo que podría decirse el oficialismo, es totalmente abierto, los funcionarios, el propio intendente, y él aparte le ha puesto una impronta de diálogo con la comunidad. Viste que él dice permanentemente, el desafío es construir ciudadanía. Bueno, habrá que, cada cual tendrá una opinión respecto a eso, pero su intención, su actitud, su deseo, su accionar tiene que ver con eso, con tender puentes, que no siempre la política lo reconoce o lo ve bien, pero la verdad es que desde la función del Departamento Ejecutivo hay que tener puentes permanentes tendidos con los distintos sectores de la comunidad, piensen como piensen, porque a mediados de agosto, cuando esto se pique, que normalmente es el mes más embromado, la situación, digamos, cuando tenés que ir a pagar la luz, no te dice, sos oficialista, sos opositor. La realidad te pega, entonces me parece que el desafío es ese, incluso en las discusiones que vamos a tener en el ámbito deliberativo este año, ¿no? Bueno, eso, de hecho la charla le hablaba Andrés hablando de la situación del Consejo Deliberante y hablando de tender puentes o de tener lazos con todos los sectores. ¿Ya hubo comunicación con la oposición para de alguna manera planificar una agenda legislativa para este año? Hemos tenido reuniones, por ejemplo, para acordar la sesión hoy acá en el Multicultural de Mar de Ajó. El año pasado no pasó esto, este año entonces hubo reclamos legítimos, porque fue un error, digamos, involuntario, pero un error al fin. Este año hemos tenido charla con todos los presidentes de los bloques, y yo creo que en la mayoría, no digo en todos, pero en la gran mayoría, prima esta idea de poner lo público, la política pública por encima de la cuestión de la miserabilidad que a veces tiene la política. Sobre todo en un año que no es electoral y que uno podría pensar a priori que, bueno, nadie tiene, viste que ahora se habla mucho del poroteo, cuando uno dice, bueno, a ver cómo está, nadie tiene la mayoría, por lo tanto hay una situación que a veces es claramente 10-8, que otra vez va a ser 9-9, otra vez será 10-8 en contra, no sé cómo va a ser, pero sí sé que va a obligar a hablar mucho, y ese hablar mucho es lo que la gente no ve porque se hacen las comisiones. Entonces después por ahí ves la sesión, que, bueno, que hay lío, como pasó el año pasado. Ese es el resultante, lo jugoso está acá y ojalá que podamos transmitir ese trabajo, por lo menos la vocación nuestra va a ser transmitir, no digo la menudencia de la negociación, pero sí desde el blanco al negro, en qué escala de grises pudimos acordar, viendo qué dejó cada uno de lado, ¿no? O sea que al fin y al cabo la gente sepa qué es lo que se debate dentro del Consejo Deliberante. Porque si no, en definitiva, quedás con el título del insulto. Y la verdad es que eso, digamos, no. Yo te digo, voy terminando mi cuarto y último mandato, y este fue el peor año, el último, en cuanto a eso. Entonces terminás empañando todo lo que se hace bien en una sesión donde por calentura alguien se va de boca y el otro le contesta y el otro le contesta que le contestó y bueno, y la verdad es que eso empaña el verdadero trabajo que hace el Consejo Deliberante. Agradecerte, Marcelo. Gracias a ustedes. Sí.